nuestros saludos fraternales a tú que nos acompañas aquí por el canal y que estás escuchando esta charla que va a tratar sobre el espiritismo y la brujería. Vamos a intentar aclarar qué es lo que entendemos por brujería y qué es el espiritismo, y también evidenciar que de hecho no hay identidad entre el espiritismo y la brujería. De hecho, hay muchas confusiones entre el espiritismo y la brujería por desconocimiento. Las personas no saben qué es el espiritismo y muchas veces también ignoran qué es la brujería. Y esta confusión entre uno y otro es fruto, por lo tanto, de la ignorancia, de la falta de aclaración, de entendimiento sobre los temas. De ahí es importante que la persona que quiera entender esta cuestión conozca el espiritismo, sepa de qué trata él, cuáles son sus propuestas. Y a la medida en que vaya conociendo el espiritismo, va viendo que no hay nada de misterioso en el espiritismo, que no hay nada de cosas feas o malas que haga el espiritismo, que no tiene ninguna identidad con cualquier tipo de cosa relacionada con la brujería. La única identidad que nosotros podemos establecer entre el espiritismo y aquello que supuestamente se llama la brujería podría ser el contacto con los espíritus. O sea, el espiritismo efectivamente traba contacto con los espíritus. Y posiblemente la brujería también lo haga, aunque algunas personas que se autodenominen brujos no tengan idea de lo que estén haciendo. Pero el fenómeno del contacto con los espíritus no es patrimonio del espiritismo, tampoco de la supuesta llamada brujería, porque el fenómeno de la comunicación de los llamados muertos con los vivos existe desde siempre. Hay registros históricos de esto. En los más antiguos libros, los libros religiosos, los libros que fueron encontrados y que han registrado esta comunicación como un fenómeno natural. En realidad, desde que nosotros somos seres humanos y por lo tanto somos espíritus que estamos viviendo aquí, porque fuimos creados por Dios como espíritus, una vez que muere el cuerpo físico, nos vamos para el mundo espiritual. La idea supersticiosa de la brujería surgió principalmente por una visión equivocada de lo que ocurre en la realidad espiritual. Como las personas no saben qué es lo que ocurre después de la muerte, se va inventando un montón de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Vamos a imaginar, o vamos a pensar, Dios, nuestro Padre, nos crearía para después de la muerte convertirnos en fantasmitas? ¿O algo indefinido que no es claro para nadie? ¿O es nuestra ignorancia que nos dice eso? Así que el espiritismo nos aclara desde el principio el siguiente: cuando muere el cuerpo, el espíritu sigue viviendo. No va ni para el cielo ni para el infierno, porque el cielo y el infierno no existen. Esto no es declaración del espiritismo solamente. Juan Pablo II lo dijo, y está registrado, que más que lugares circunscritos, el cielo y el infierno son estados de alma. Así que cuando muere el cuerpo, el individuo sigue siendo lo mismo que fue mientras estaba aquí viviendo. O sea, por ejemplo, si yo me muero dentro de 2 minutos, yo voy a seguir siendo lo que soy del otro lado. Lo único que no voy a tener es cuerpo físico, pero voy a seguir existiendo como espíritu y voy a tener un cuerpo espiritual que fue referido por Pablo. Basta leer las epístolas de Pablo. Ahí está registrado. Pablo dejó muy claro que hay cuerpos espirituales. ¿Por qué la iglesia no lo acepta? Si es una realidad propuesta por el propio Pablo. Y entonces la superchería va tomando cuenta de la cabeza de la gente. Especialmente en España, en donde la iglesia asumió un papel preponderante por largo tiempo como la única religión existente. Y es la responsable por esta ignorancia de la gente en relación a esta cuestión de la brujería. Porque si no fue la Iglesia Católica quien inventó la brujería,
la divulgó de una manera impresionante a lo largo del tiempo por no querer aceptar la verdad de que los espíritus existen, de que nosotros seguimos vivos del otro lado. Nos ha querido asignar una posición que no es real, que morimos y vamos para el cielo o para el infierno. ¿Para hacer qué? ¿Ser quemados por el diablo o para estar mirando la cara de Dios y adorando a Dios? Cuando Jesús dijo, el Padre trabaja hasta hoy y yo también. O sea, hay trabajo del otro lado. Los curas ociosos no van a encontrar beatitud del otro lado. Si quieren ser ociosos, van a seguir siendo ociosos aquí. Porque van a tener que reencarnar hasta aprender a trabajar y a respetar el derecho de la gente de evolucionar. Y perdonen que sea franco, pero esta cuestión de la brujería es una gran responsabilidad, infelizmente, de la ignorancia que se esparció a lo largo del tiempo por cuenta de no querer aceptar la realidad de la vida. Dios nos creó para ser felices, no para tener miedo, ni del diablo, ni del infierno, ni nada de eso, porque esto no existe. Somos todos hijos de Dios, destinados a evolucionar, a crecer, a desarrollarnos. Y para que esto ocurra necesitamos conocer, estudiar, aprender, y no limitarnos a una serie de dogmas que imponen restricciones a nuestra capacidad intelectual, mental, sentimental. ¿Por qué esto? Llegó el momento de abrir nuestra mente. Cuando una persona se afirma brujo, normalmente no sabe lo que está diciendo. Si los espíritus existen cuando nosotros tratamos de la realidad espiritual, o sea, nosotros morimos, vamos para el mundo espiritual, estamos del otro lado y nosotros formamos toda una población de seres que están viviendo la realidad en el mundo espiritual. La realidad de la vida espiritual es muy semejante con esta que estamos viviendo aquí. Porque aquel que se muere no se convierte ni en santo ni en nada, sigue igual. Así que, como hay personas buenas aquí en la tierra, hay espíritus buenos en el mundo espiritual. Como hay espíritus, personas ignorantes, personas que se dedican al mal aquí entre nosotros, cuando desencarnan, o sea, cuando muere el cuerpo, van para el mundo espiritual, siguen ignorantes, siguen queriendo hacer el mal para los demás. ¿Cuál es el tipo de influencia que nosotros, los llamados vivos, vamos a recibir? Depende del tipo de pensamientos, sentimientos que tengamos. Vamos a recibir estas influencias. Pablo también lo dijo. Estamos cercados por una nube de testimonios. Son los espíritus, o sea, nosotros del otro lado, que están acompañando. Si un individuo aquí desea hacer el mal, va a ser asesorado por espíritus ignorantes. O sea, un llamado brujo o una bruja, que francamente es difícil incluso de aceptar el término, ¿no? Porque es difícil. ¿Qué ocurre? Un llamado brujo o bruja, esta persona, si desea hacer el mal para otro, para quien quiera que sea, va a recibir influencia de espíritus ignorantes que también desean hacer el mal. Así que las personas que se dedican a perjudicar el prójimo son personas asesoradas por espíritus ignorantes, y no necesariamente diablo, porque el diablo no existe. Existen personas, espíritus que están del otro lado, que son ignorantes y que vienen por afinidad a asesorar a estas personas que quieren hacer el mal. Pero con toda sinceridad, ya hemos aprendido que puede hacer más daño para nosotros un vivo encarnado que un desencarnado, un espíritu. Porque los espíritus no pueden influenciar en el campo de la mente, de los pensamientos, de los sentimientos. Y el encarnado nos puede dañar la organización física. Los espíritus no pueden hacer esto con nosotros. Pueden influenciar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y ahí, por esta influencia negativa, provocar desequilibrios mentales que van a repercutir en la organización física. Pero ellos directamente no nos pueden perjudicar. No hay por qué temer a los espíritus en realidad. Porque daño directamente en contra de nosotros no puede hacer. Así que nosotros hemos buscado información y mirado cómo está la situación hoy. No hay evolución en el campo de la llamada brujería. Es lo mismo. Aunque la bauticen de brujería blanca, de brujería negra, lo que sea.
podemos afirmar com toda tranquilidade, as pessoas que se involucram com isto não conhecem a realidade de la vida espiritual. Porque se se dedicaram por um ratico a estudar isto, poderiam observar que não há cabida para este tipo de coisas. Porque não é bueno nem para eles nem para nadie utilizar-se de recursos que nós temos para perjudicar o prójimo, ou para querer fazer o bem para alguma pessoa, ou de alguma maneira descobrir certas coisas por la chamada brujeria blanca. Pô, em que sentido? Para que isto? É falta de confiança em Deus, nosso Padre. O Espiritismo nos ensina que nós temos o dever de respeitar a nosso semejante, amar nosso prójimo, fazer todo o bem que podemos para nosso prójimo, porque existe no universo uma lei, que é uma lei divina, chamada de causa e efeito. Todo o dano que provocamos em contra de alguém, vamos a ter que responder. E não há proteção possível em contra disto. A única proteção que pode haver para uma pessoa que prejudicou os demás é fazer o bem, para poder, seguindo a orientação de Pedro em sua primeira epístola, com o amor, cobrir a multitud de los pecados, que como espiritistas preferimos cambiar a palavra pecado por engano, porque pecado dá uma ideia de algo muito duro, irreparável, e que a pessoa poderá ir ao inferno se cometeu pecados. Para o Espiritismo não há pecados, há equívocos, há enganos. E como somos responsáveis, sempre podemos reparar nossos enganos. E uma forma de reparar os enganos é fazer o bem. Assim que se a pessoa tem algum tipo de mediunidade, ou seja, percebe os espíritos, tem algum tipo de faculdade, e que ele utilizar isto em sentido positivo da vida, venga a conhecer o Espiritismo. Porque vai encontrar caminho, esclarecimento, orientação para isto. Pero se quer utilizar para perjudicar o semejante, siga ignorante como está, em la chamada brujeria, porque o Espiritismo não poderá dar cobertura para isto. Por lo tanto, quem confunde o Espiritismo com brujeria, de dos una, ou não sabe do que está falando, ou tem malas intenções de perjudicar o Espiritismo e perjudicar a la gente que queira compreender o Espiritismo. E vai ser responsável por isto, lógico, porque está dificultando a aclaração, a orientação a la gente, porque o Espiritismo vino para ensinar-nos que Jesus é nosso modelo e guia. O Espiritismo não é em contra da religião. Não foi nunca, nem jamais. O Espiritismo foi codificado por Allan Kardec com uma tarefa muito específica e muito clara, para combater o materialismo, para orientar a la gente, aclarar a la gente os caminhos de compreender a Deus, de entender que Deus é o Criador de todo o universo, Criador de nós mesmos. Como pode alguém em sã consciência confundir o Espiritismo com brujeria, quando não tem nada que ver? Só pode ser ignorância ou mala fé. Assim que a pessoa que esteja fazendo isto, que se posicione, porque claramente, se se dedica a estudar o Espiritismo por algum tempo, vai ver que não há nada de identidade com a brujeria, además do Espiritismo ter em sua prática a comunicação com os espíritos. Aí nós vamos encontrar alguns afirmando então que se esta comunicação foi proibida por Moisés, e então o Espiritismo está sendo uma coisa mala que já está proibida desde Moisés. Bueno, primeiro, se Moisés efetivamente ela proibiu, era porque existia, verdade? Segundo, vamos ler melhor, porque há um momento em que Moisés efetivamente proíbe o contato com os chamados muertos. Entonces, ¿por quê? Porque a gente hacía justamente isto que é chamado de brujeria hoje. As pessoas travavam contato com os espíritos para hacer perguntas tontas, para buscar meios de perjudicar o semejante, de sacar ventajas de situações, exatamente o que nós encontramos na brujeria, suposta brujeria, sendo hoje. Aí Moisés reúne em el tabernáculo os ancianos, as pessoas que ele queria orientar, e les orienta de como travar contato com os espíritos superiores. Aí está registrado em Números. Há um momento em que Moisés é procurado por um parente suyo
y que le dice: Moisés, tienes que prohibir a Eldad y Medad de profetizar, porque ellos no estaban entre aquellos que ensinaste. Y entonces Moisés le dijo: pero ¿por qué dices esto? Quisiera yo que todo el pueblo profetizara con Eldad y Medad, porque aunque no hubieran aprendido con Moisés, eran buenas personas. Y la profecía era la forma de decir el contacto con los espíritus, para enseñar a la gente, recibir la inspiración y los espíritus hablar a través de la persona. Esto era la profecía. Y entonces Moisés, al revés de prohibir, él sancionó. Él dijo que quisiera que todo el pueblo profetizara con Eldad y Medad. Así que lo que prohibió él es justamente lo que el espiritismo no concuerda hoy. Es utilizar esta facultad de comunicación con los espíritus para cosas tontas, para cosas volcadas para las cuestiones materiales, para perjudicar el semejante. El espiritismo vino y sacó de la comunicación con los espíritus toda una filosofía de vida que nos orienta justamente para la práctica del bien, para el ejercicio del esfuerzo de cooperación para la evolución, la educación, el crecimiento de nuestros hermanos, porque somos todos hijos del mismo Padre y todos hermanos de Jesús, nuestro hermano mayor, más experiente, que nos vino enseñar el camino para poder llegar hacia Dios nuestro Padre. Vemos así que el origen de las supersticiones referentes a la brujería y que muchas veces son atribuidas al espiritismo, tuvieron su origen en las cosas naturales de la vida. O sea, las personas, las tribus, las primeras sociedades travaban contacto natural con los espíritus, porque los espíritus convivían con ellos. Y ahí veían a sus ancestros caminando entre ellos, como hoy ocurre muchas veces en la familia. Si vamos a preguntar, puede ser que el fenómeno no haya ocurrido con uno mismo, pero si va a buscar dentro de la familia, siempre habrá alguna referencia de una pintura que se movió, de una silla que se cayó, de un movimiento que hubo, y no casual, eventual, que se repitió a lo largo de cierto tiempo, de ciertos momentos en que parece haber una luz, y de repente parece que viene una persona, y estas cosas todas que ocurren dentro de las familias. Esto ocurrió desde siempre, no es una cosa nueva. Tener miedo de esto, ¿por qué? Si es un fenómeno natural. A veces es un familiar, un abuelo, una abuela, un pariente distante que desencarnó y quiere comunicarse con nosotros. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Por qué temerles? ¿Qué daño nos haría un abuelo que ama a su nieto, a sus hijos, que es padre también? ¿Qué daño haría si fue una buena persona? El temor es fruto de la superstición, y la superstición lleva a estos montones de ideas equivocadas. Así que con el tiempo esto empezó a ser visto como algo que no era bueno, por el temor de la muerte. La muerte fue presentada como algo muy feo, como el fin de todo, porque la gente no sabe lo que va a ocurrir del otro lado. Pero la muerte, dentro del cristianismo primitivo, aquel que Jesús nos enseñó, la muerte es un pasaje, no es nada de feo, es dejar el cuerpo para irse a la verdadera patria. Es lo que Jesús decía: voy a volver a mi Padre. Es volver al seno de Dios nuestro Padre. Lógico que no le vamos a ver con una barba blanca, un viejecito sentado en un trueno, o sentado en un sillón, o cualquier cosa en este sentido. No vamos, porque no está así. Porque el propio Cristo nos enseñó que Dios no es una persona. Él ha dicho a la mujer samaritana que Dios es espíritu, y que nosotros aprenderíamos algún día a adorarle no en el templo o en el campo, pero adorarle adentro nuestro, donde Jesús dijo que está el reino de Dios, el reino de los cielos. Dios es espíritu, y necesitamos comprender esto y desligarnos de tanta superchería, de estas visiones tan antiguas, primitivas, que hemos importado de los cultos antiguos paganos, y que hoy presentamos a la gente como religión.
Isto confunde as pessoas. A gente hoje não quer mais estas coisas que são impostas. A gente necessita meditar, analisar, compreender, aceitar porque a razão lo entendió. E esta é a proposta que nos traz o Espiritismo. Allan Kardec, com os espíritos superiores, em el Evangelho segundo o Espiritismo, ha puesto el seguinte: creed en Dios, pero sabiendo por qué. Porque el propio Dios, nuestro Padre, não quer que nós le aceptemos ou creamos em Ele de uma forma ignorante e imposta. Necessitamos compreender. E aí vem a explicação muito clara, muito objetiva. Mira o universo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo la luna? ¿Quién hizo el sol? Nosotros siquiera llegamos hasta ahí, pisamos la luna y volvimos con mucha dificultad. No hemos colonizado la luna todavía. Estamos prendidos aquí en la tierra. ¿Cómo vamos a querer atribuir a quién estas cosas todas que fueron hechas? Ahí necesitamos ser inteligentes como fue nuestro hermano Einstein, ¿no? Porque Einstein, depois de examinar todo um homem que encaminhou todos os processos para chegar a hoje a ciência quântica, este homem, em um dado momento, ha dicho: eu não posso conceber o universo, esta grande obra arquitetônica, sem conceber para o universo um criador, um grande arquiteto. Mas é uma questão de lógica. Alguém ou algo, eu poderia melhor, algo ha criado isto, para não confundir, porque se decimos alguém, vamos pensar em uma persona, e como hemos dicho, Deus não é uma persona, Deus é espírito, assim que Ele é o criador de todo isto, Ele é o criador de nós mesmos. Como pode uma doutrina ou uma filosofia de vida que afirma isto, e que nos diz para amar-nos uns a outros, que nos ensina a respeitar a lei de Deus proposta por Jesus, pode ser confundida com bruxeria? O Espiritismo efetivamente nos vem a pedir um pouco mais de razonamento para que podamos assumir a responsabilidade de nossas próprias ações, de nossos próprios pensamentos, para sair da condição de niños espirituais, para entrar em uma condição de espíritos adultos, maduros, com condições de ser chamados dignamente hijos de Deus. Hijos de Deus não podem ser ignorantes. Necessitam abrir sua mente, sua capacidade de entendimento e melhorar seus sentimentos, de uma melhor aceitação do semejante, de não criticar o outro, de aceitar o outro como o outro é, e assim sucessivamente. Todas estas são propostas do Espiritismo, porque são propostas de Jesus, que o Espiritismo nos presenta. Por lo tanto, del culto de los ancestros e de aqueles contatos naturais de los princípios que foram evolucionando ao largo do tempo, por o surgimento do medo, da supercheria, foram evolucionando para esta questão que depois se quedou travada em el diablo, como se Jesus houvera inventado el diablo. Vamos encontrar efetivamente a palavra em el Evangelho, pero necessitamos entender esta referência para abrir nossa capacidade de entendimento. Porque el diablo não é uma personalidade, não é uma personificação como muita gente pensa. En aquele entonces, quando Jesus falava, por mais evolucionado que estivesse o idioma, havia limitações. Se comunicavam com poucas palavras. Vamos a dizer entre 500 e 800 palavras, poderia chegar a 1000 palavras, pero não passaria de aí. Hoje, nós nos comunicamos em nossos idiomas normalmente com 5000 palavras. E aún assim temos certas palavras que têm doble, triple significado, que depende do contexto da frase, de lo que estamos falando, pode ter um significado outro. Imagine-se com hasta 1000 vocábulos para comunicar-se. E depois também, as palavras são evolutivas. Quando Sócrates dizia que falava com su daimon, ele dizia que falava com um espírito. Daimon significa espírito. E hoje dia
se nós vamos entender como entendemos e vemos que Sócrates falava com su daimon, vamos dizer com su demônio. E já vamos entender que é um malo espírito. Pero este é o entendimento que temos hoje para esta palavra. Porque temos a palavra espírito, que significa espírito que pode ser bueno ou malo. E el daimon, demônio, quedou para el malo espírito. Pero naquele entonces havia só esta palavra daimon para espírito bueno ou malo. E aquele que Sócrates falava com ele era um bom espírito, era seu espírito guia. Jesus, quando disse el diablo, se está referindo a uma realidade que nós outros temos dificuldade de compreender. Temos um autor que estudou o grego, o latim, conheceu muito bem estes dois idiomas e escreveu uma série de livros estudando o Evangelho de Jesus, se chama Sabedoria do Evangelho. E ele propõe a seguinte interpretação, que ele disse que vem do grego e existe o sentido da palavra original. Diablo significa el enemigo. El enemigo. Se nós somos espírito, Deus é espírito, e nós estamos orientados a adorar a Deus, respeitar a Deus como espírito que é o inimigo do espírito? El apego à matéria. O verdadeiro diablo é a ignorância em el campo da matéria. É o apego exagerado a los bienes de la tierra. É não saber estar en el mundo sin ser de él. Por esto Jesús lo recomendó a los discípulos, que estuvieran en el mundo, pero sin ser del mundo, sin entregarse exclusivamente al mundo. Tenemos que estar aquí a atender nuestras obligaciones de familia, de trabajo, de sociedad, pero debemos de estar atentos, que estamos aquí de paso, porque como espíritus eternos que somos, vamos al encuentro de esta otra realidad, la realidad verdadera de donde hemos venido, que é a realidade espiritual. Assim que a realidade espiritual não é nada de fantasmagórica, nada de secreta, é uma realidade comum, natural. Os espíritos aqui não formamos cidades, não formamos comunidades, quando estamos vivendo aqui na Terra, que é que nos impede de, estando sem o corpo de carne, formar comunidades do outro lado. Formamos comunidades, temos sociedades, temos cidades, temos organizações. Lo mismo sigue del outro lado, porque o processo de crescimento espiritual sigue del outro lado da vida. Qual é o mistério de esto? Qual é a dificuldade de aceitar esta realidade? Se queremos prender-nos à supercheria, à ignorância, é um problema nosso. Pero os espíritos que estão del outro lado já nos han revelado. Basta ler a obra de Allan Kardec, basta ler a obra de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pero não são os únicos. Amália Domingo Soler escreveu a respeito desta realidade da comunicação de los espíritos. Nós temos e tuvimos em Espanha mais de 200 centros espíritas antes de la ditadura que rompeu com todo o passado e terminou com os grupos espíritas. Pero o ser humano, o indivíduo que é miembro de la sociedad, tiene derecho de saber las cosas. Y entonces llegó el momento otra vez del espiritismo recuperar aquellos tiempos anteriores e informaros que de hecho não há essa supercheria. Quando uma pessoa se afirma brujo, normalmente ele já é fruto desta ignorância toda e não sabe o que está dizendo. Porque ele está, se é que se dedica ao mal de semejante, a ser assessorado por espíritos ignorantes. Espíritos, a vezes malos incluso. Pero não o diabo. São aqueles que algum dia também vão ter que responder por suas ações, se transformar e se melhorar. E estes chamados brujos, ou que se estão dedicando a este tipo de coisas, vão ter que responder por todo o dano que han hecho a las outras pessoas. Agora ou mais tarde. Porque tendrão que reencarnar, queiram ou não, aceitem ou não, para reparar o mal que estão provocando. Assim que é melhor dedicar-se ao bem, porque quando uno faz o bem do prójimo, de la mesma forma vai ter direito, méritos para receber o bem. Não vai ter por que temer, vai ganhar de alguma maneira a alegria, a felicidade, o apoio, o amparo de los buenos espíritos, que les van a guiar en este caminho de fazer o bem para o próximo. Assim que
o melhor caminho para nós é o de conhecer as coisas, saber, estudar, compreender e tomar decisões por nós mesmos, por nossa compreensão e não porque alguém está dizendo. Aproveito a oportunidade para aclarar que aqui não temos a ideia de convencer a nadie. Há uma coisa que é muito interessante dentro do espiritismo. O espiritismo não trabalha, não se esforça, e os espiritistas tampouco, para ser proselitismo. A los espiritistas e ao espiritismo não lhe interessa que a gente seja espiritista. Le interessa que a gente compreenda a lei de Deus e sejam melhores cidadãos, melhores pessoas, que amem a seu prójimo. Isso sim interessa ao espiritismo. Agora, se é espiritista ou não é, que importa isso? Porque o espiritismo não salva a nadie, assim como nenhuma religião salva a nadie. Algumas incluso retrasan o processo evolutivo das pessoas por a ignorância que divulgam. Assim que o espiritismo não tem esta ideia de fazer proselitismo. Lo que deseja é que a gente compreenda de onde hemos venido, por que estamos aqui, qual é nosso papel em la vida, para onde vamos nosotros, que temos que fazer para ser verdadeiros e dignos hijos de Deus. Isto é o que interessa ao espiritismo. Por quê? Porque isto é o que Jesus vino a ensinar-nos. Por quê? Porque Jesus é o representante maior de Deus aqui entre nós. Porque quando vino já era um espírito puro, evolucionado. Ele sabia de lo que estava falando. Todas estas equivocações que entraram no cristianismo, fomos nós que pusimos aí. Não foi Jesus quem las inventou. Porque Jesus não criou nenhuma religião. Jesus vino, respeitou a religião que havia de los judíos em aquele entonces e puso um montão de reparos. Foi ao templo para dizer que aí era a casa de Deus, onde não se deveria de comerciar. Ele aclarava que se os sacerdotes, os ancianos eram aqueles que veiam, então tinham responsabilidade e deveriam de actuar conforme ensinavam. Porque não adianta recomendar a los demais e não fazer, porque importa mais fazer que recomendar. Assim que Jesus vino a ensinar a verdadeira religião. E a culminância está em contato que hemos citado com a mulher samaritana, quando ele vai dizer que o verdadeiro lugar de adorar a Deus é em el templo de nossa interioridade, de nossa intimidade, sem necessidade de intermediários, sem necessidade de ter representantes de Deus aqui entre nós, porque Jesus mesmo não se arvorou a isso. Ele não aceitou nenhum tipo de adoração. Quando o mancebo rico chega e se aproxima de Jesus e disse, bom maestro, Jesus não aceitou. Dijo, bueno es Deus, ¿por que me chamais bueno? Não aceita este tipo de halagos para que depois vengamos nós a pedir-lhe favores, porque ele hemos halagado e ele aceitou o halago. Ele não aceitou o halago do muchacho e foi sincero com o muchacho, porque a problemática do muchacho era que estava entregado ao diabo, ou seja, ao apego à matéria, às coisas materiais. Era muito rico, havia recebido herência e queria também o reino de Deus, pero queria ver como le compraria o reino de Deus. E Jesus lhe disse, mira, não adianta venir com tu riqueza. Examinemos o que estamos falando para nossa conclusão de la religiões ricas del mundo. Ele dijo, el dinero, las posesiones, lo que tienes, vende todo, dá a los pobres, não quero para mim. Deus não tem interesse nisto. E aí viene tu e sígueme. Aí o indivíduo poderia então entrar no reino de los cielos. Alguns dirão assim, então Jesus era em contra da riqueza. Não, Jesus não foi em contra da riqueza. Jesus, nosso divino maestro, nos ensinou que quando temos uma problemática, temos que resolver. A problemática do jovem era apegar-se à riqueza. Se uma pessoa é rica e não é apegado à riqueza, sabe utilizar bem, administra para o benefício do semelhante, auxilia generando emprego, investigações importantes para a humanidade, promove escolas para a educação de niños, jovens e adultos, a pessoa está utilizando bem a riqueza. Por que ser condenado a este tipo de riqueza que é utilizada para benefício de todos? O problema não é a riqueza, o problema é o apego à riqueza. Isto sim que é o problema, é utilizá-la solamente para uno mesmo, solamente para a família consanguínea e olvidar-se que há outras necessidades fora destes círculos. Assim que o grande problema
de la gente en relación a la brujería y el espiritismo se llama ignorancia de esta realidad. Es importante, y volvemos a destacar, superar nuestros miedos, nuestras supersticiones, la superchería, para comprender que el espiritismo solo vino a surgir en el siglo XIX. Cuando el espiritismo surgió en el siglo XIX, ya la Inquisición estaba terminando. La Inquisición mató, asesinó, puso en la hoguera un montón de personas acusadas de brujería. Pero cuando el espiritismo surgió, ya la Inquisición estaba en su final. El espiritismo tuvo alguna repercusión de la Inquisición porque en España, en Barcelona, se quemaron 300 obras espíritas que venían de Francia. Fue un arbitrio de los últimos de la iglesia que, en nombre de la Inquisición, agarró los libros que estaban en la aduana y los quemó. Un acto arbitrario, porque de derecho tendría que devolver, los libros no eran de la iglesia, ¿por qué quemarlos? Tendría que devolver para el dueño, si no quería dejar entrar en España. Pero los quemó. Y de hecho, Allan Kardec, que era el que había enviado los libros, fue orientado por la espiritualidad para no reclamar, porque esta era la más grande divulgación que la iglesia pudiera hacer del espiritismo. Porque iban a entrar 300 obras discretas, iban a saber pocas personas de ella, pero como han sido quemadas, mucha gente quiso los libros después. Muchas otras remesas de 300 volúmenes fueron hechas después que pasó esta quema de los libros. Así que la verdad no hay como contenerla. Cuando una cosa está conforme con la ley de Dios, se va a cumplir, pase el tiempo que pase. Hagamos los esfuerzos que hagamos en contra de ella. Y nosotros hablamos con toda la tranquilidad. El espiritismo nos viene a enseñar el camino para comprender la ley de Dios y para vivir conforme la propuesta del Evangelio de Jesús. No tiene nada que ver con brujería, no tiene ninguna intimidad ni relación con brujería. El espiritismo no desea el mal de nadie, solo quiere el bien de toda la gente. Así que el espiritismo invita a todos a vir a conocer su propuesta, su orientación. Entregarse a la brujería es ignorar la ley de Dios. Entregarse a criticar el espiritismo diciendo que es brujería es de dos una, como hemos dicho. O la persona está con mala intención o la persona no sabe lo que está diciendo. Así que queda aquí la propuesta. Vamos a acordarnos de un hecho que ocurrió antes del surgimiento del espiritismo. Quien ha estudiado el espiritismo sabe que el fenómeno de la comunicación de los espíritus con nosotros llamó la atención de la sociedad a partir del 31 de marzo de 1848, en Estados Unidos, en un condado de New York llamado Hydesville. Ahí en este sitio estaban ocurriendo unos fenómenos raros. Las paredes tenían sonidos, los muebles se movían, se estallaba dentro de las mesas ruidos, sonidos, hasta que una muchachita le dijo: Señor Tía Grande, hace lo que hago yo. Y ahí dio 2 toques, y de repente se escuchó 2 toques de respuesta, 2 ruidos. Y ahí se descubrió que era posible que el que provocaba el ruido, que nadie sabía quién era, de qué era que provocaba, y si era igual de lo que se pedía. Y ahí se estableció una pregunta, y si es verdad, un ruido es sí, 2 ruidos es no. Y ahí se empezó a entablar una conversación, y se le preguntó al ruido: ¿qué es lo que provoca el ruido? Y el ruido respondió, porque se fue creando un alfabeto, y ahí un toque sí, 2 toques no, 3 toques A, 4 ruidos B, 5 ruidos C. Imagínense, para formar una frase, pero se formaban, porque la gente tenía paciencia. Y ahí el propio ruido, el propio movimiento explicó: yo soy un espíritu de un hombre que fue asesinado aquí en esta casa. Nadie había imaginado que fueran los espíritus que estaban provocando el ruido.
Foi o próprio fenômeno que deu a resposta, assim que nadie lo imaginara. Assim que, antes de que isto ocorriera, nós vamos relatar um hecho ocorrido em 1741, 100 anos, mais de 100 anos antes de Hydesville. E foi em França, em uma cidade chamada Viviers. Está em sul de França, em las margens do rio Rhône. Aí havia uma hermana, chamada Hermana Maria, era totalmente paralítica, se quedava em uma cama, não se movia. E aí começaram uns ruídos raros, uns movimentos, os quadros que tinham na parede, as pinturas se moviam, se volcavam, haviam golpes em las pinturas, e ella tinha uma destas pilas de lavar-se em um mueble, e a pila, que era muito pesada, de mármore, se movia, havia ruídos em ella, e isto chamou a atenção porque ella vivia em uma celda, era uma irmã de caridade, e que se puso paralítica, e a celda era tão pequenita que abrindo os braços de los dois lados se tocava em las paredes, e aí dentro se produziam os ruídos e todo o mais. E aí então chamou ele cura, que ele confessava, e outros foram chamados para ver. E há uma descrição de isto, e foi descrita por el abade de Saint-Ponc, e ele registra isto, faz um relatório. Ele não compreende o fenômeno, não consegue explicar o que ocorreu, pero ele lo descreve com detalhes, e informa incluso que a irmã hablava com alguém que eles não veíam, e que esse alguém estava provocando o ruído para pedir orações, porque estava sofrendo muito e necessitava que oraram por ele. Quantas orações queria ele? Perguntava, e ele dava 33 toques, pedia 33 orações, que seriam as missas, não, para fazer por ele. E este contato quedou registrado em 1741 dentro da própria igreja. Assim que os fenômenos da comunicação de los espíritos, como hemos dicho, vêm ocorrendo desde sempre. Não é provocado por el demônio nem por el diablo, é provocado por nós mesmos do outro lado. Espíritos sufrientes, espíritos necessitados, que querem nossas orações, nossas plegarias, que necessitam de nossa solidariedade, porque a vida de eles sigue igual. Os dolores e sofrimentos que tiveram aqui, los llevam com eles. Tienen que resolver seus problemas. Se eles não han perdonado a alguém, têm que perdonar. Se alguém lhes causou perjuízo, esta pessoa queda devendo para eles, vai ter que resolver em algum momento. Há algo mais lógico que isso? Esta é a enseñança que nós outros aprendemos do próprio contato com os espíritos. Basta perguntar-lhes e eles respondem. Pero cuidado. Cuidado, porque nós outros hemos aprendido ao longo do tempo, e já hemos comentado aqui, há espíritos buenos e há espíritos ignorantes. Se nós não podemos, com a faculdade mediúnica, a capacidade de comunicar, que muitas vezes é chamada a faculdade del brujo, a ponernos em contato com os espíritos, sem conhecer o que estamos fazendo, sem prepararnos, sem ter buenas intenções, sem elevar nossos sentimentos a Deus, sem ter um bom propósito, seguramente vamos a ser assessorados por espíritos ignorantes, incluso malos. Pero se nós outros compreendemos, entendemos, e é isto o que nos propõe o Espiritismo, se le estudamos, vamos entender o mecanismo da comunicação. E vamos compreender como utilizar esta comunicação para auxiliar tanto os chamados vivos, os encarnados entre nós outros, como os espíritos desencarnados, os que estão em el mundo espiritual. Porque são nossos hermanos, que não estão com seu destino definitivo, que não estão em las manos de Satanás, estão como hermanos nossos em situação de dolor e sofrimento ou em posição de tranquilidade, porque como já hemos citado, ha dicho Juan Pablo II, questão de inferno e cielo são mais estados de alma. A pessoa pode estar aqui, usando o corpo de carne encarnado, vivendo entre os chamados vivos, estar em el cielo ou em inferno, depender de como se sente, e levará consigo su cielo, su inferno, para onde vaya. Lógico que aí, os espíritos que são afines,
los que vibran igual, los que tienen sufrimientos semejantes, se van a reunir. Y cuando se reúnen, tienen la impresión de que están en sitios de dolor y sufrimiento, y algunos, por su propia ignorancia, piensan que están en el infierno. Y si les preguntamos, nos van a afirmar que están en el infierno, porque es como ellos ven, porque no ven el fin de sus dolores y sufrimientos. Pero esto está explicado por Allan Kardec en un libro llamado El cielo y el infierno. Basta leer para entender. Cuando se les aclara, ellos comprenden. Después ellos mismos vienen dando otro tipo de comunicación, diciendo: yo pensaba que estaba en el infierno, pero cuando yo oré, cuando yo perdoné, cuando yo pedí a Dios, entonces yo salí de ahí, me han sacado, y hoy no estoy más en el infierno. ¿Y dónde estás tú? Yo estoy entre los demás, ahora quiero hacer el bien, entonces estoy con otros que quieren hacer el bien. Esta es la respuesta, porque esta es la realidad y esta es la verdad. Todos despertaremos algún día. Así que queda el convite, o la invitación, perdón, para todos aquellos que quieran profundizar el asunto. Se consideren brujos o no, o tengan o no miedo de los brujos, o crean, y incluso hayan afirmado que el espiritismo es cosa de brujería, todos estos están invitados a venir a estudiar el espiritismo. Vamos a empezar por el libro de los espíritus, por ejemplo. Después, el libro de los medios. Después, el Evangelio según el espiritismo. En la secuencia, el cielo y el infierno. La Génesis de Allan Kardec. Y todo un contingente de obras magníficas escritas por León Denis, por Aksakov, por César Lombroso, por la psicografía de Chico Xavier, como André Luiz, Emmanuel, la de Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, Juana de Ángeles, por la de Ivone Pereira, la obra de Charles, de Bezerra de Menezes, y así nos quedaríamos toda la noche o todo el día citando las obras que hoy están a nuestra disposición para comprender que es de hecho el espiritismo, que nada tiene que ver con brujería, que muy al revés, nos invita a cada rato para ser hoy mejores de que fuimos ayer y mañana, ser mejores de lo que estamos siendo hoy, porque este es nuestro camino y este es nuestro destino. Algún día seremos todos felices y nos abrazaremos, nos entrelazaremos por el mismo ideal de fraternidad, porque somos todos hijos de Dios. Y Jesús ha dicho: de las ovejas que mi Padre me ha confiado, ninguna de ellas se perderá. Mismo aquellos que se afirman brujos no se perderán, porque algún día verán que están en un camino de equivocación y que no hay necesidad de autodenominar eso, ni practicar el mal, ni hacer nada que sea de curiosidad, pérdida de tiempo en contacto con los espíritus para agradar a la gente o mismo para ganarse el dinero para vivir. Porque en la recomendación de Allan Kardec, nosotros debemos de tener nuestra profesión, trabajar o tener nuestra empresa, nuestro empleo y ganarnos la vida y dedicar del tiempo que nos queda libre para entonces trabajar en el campo de la espiritualidad. Pasar por el mundo sin ser del mundo. No podemos sacar provecho del contacto con los espíritus, porque sería el mismo de traer a un familiar nuestro abuelo, nuestro padre, y cobrar por su presencia. Esto es algo ofensivo a los espíritus superiores. Y solamente los espíritus inferiores se someten a este tipo de comercio entre los dos planos de vida. Los espíritus superiores no aceptan este tipo de cosa. Así que cuando hay cobranza, en donde hay cobranza, cuidado, porque muy difícilmente va a haber asistencia de la espiritualidad superior. Poderemos ser engañados, sí, pero asistidos y amparados en nuestras necesidades, esto va a ocurrir donde no haya cualquier tipo de interés, sino el deseo sincero de vivir por el bien, de hacer el bien hacia el semejante. Mucha paz, mucha luz para todos, y que Jesús siga guiando nuestros pasos, orientando nuestros caminos, para que nosotros logremos efectivamente alcanzar esta condición de personas maduras, que comprenden qué es, cuál es su papel en la vida y cuál es nuestro destino delante del universo infinito. Mucha paz.